Meditaciones de Marco Aurelio. Libro 1. Aprendí de mi abuelo Vero la bondad y la ecuanimidad. De la buena fama y memorias legadas por quien me engendró, la circunspección y el carácter viril. De mi madre, la piedad, la liberalidad y la abstención, no solo de ejecutar acción mala, sino también de pensarla. Además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme proveído de buenos maestros en casa, bien persuadido que este en particular es menester gastar asiduamente. De mi ayo, el no haber sido en los juegos públicos ni verde ni azul. Estos eran los colores de los jinetes de carros en el circo romano. El entusiasmo por los romanos por estas carreras era enorme. Los conductores, los áurigas, ganaban grandes fortunas y se convertían en ídolos populares. Ni tampoco partidario de los formularios o de los escuatarios. En los combates de gladiadores, los formularios portaban escudos redondos y ligeros, mientras que los escuatarios se servían de escudos pesados y ovalados. La constancia en la fatiga y los escasos cuidados, el afán de obrar por mí mismo sin agobiarme con excesivas tareas, el menosprecio de los chismosos. De Diógenes, la aversión a las frivolidades, la incredulidad a lo que cuentan los magos y los charlatanes cerca de las hechicerías, y la manera de preservarse de los espíritus, y otras supercherías de este jaez. A no dedicarme a la cría de codornices, ni enfundarme en parejas manías, a aguantar la zumba en las conversaciones, a familiarizarme con la filosofía, oyendo las lecciones, primero de Baquío, luego de Tandasis y de Marciano, a ejercitarme de niño en componer diálogos, a haber codiciado el camastro de campaña, cubierto de simple piel, y todas las otras disciplinas inherentes a la educación helénica. Debo a rústico el haber comprendido la necesidad de enderezar mi carácter y vigilarlo de continuo, no haberme desviado hacia la hinchazón de la sofística, ni haber compuesto tratados teóricos, ni esas obras retóricas que tienden a la persuasión. No intentar sorprender al público con ostentaciones de actividad o beneficencia. Haber renunciado a la retórica y a la poesía y el estilo atildado. No pasearme en casa en toga, vendándome tales vanidades ceremoniosas. Escribir llanamente mis cartas a semejanza de aquella que él mismo escribió, desde Sinuesa a mi madre. Estar siempre dispuesto a doblarme y a reconciliarme prontamente con los que me irriten o me ofendan, apenas ellos deseen allegárseme. Leer con reflexión sin contentarme con una noticia superficial de los escritos. No dar fácil ascenso a las personas que charlan de todo fuera de propósito. Haber podido leer los escritos de Epicteto que él me prestó de su biblioteca. Debo a Polonio la independencia de espíritu, la decisión sin perplejidades, el no dejarme regir, ni aun en las cosas mínimas, por otros principios que por la razón. Permanecer siempre igual en los dolores más agudos, en la muerte de un hijo, en las largas enfermedades. Haber visto claramente ante su vivente ejemplaridad que se puede juntar la mayor energía a la dulzura. Ningún desabrimiento a lo largo de las lecciones. Haber visto a un hombre que juzgaba ciertamente como la menor de sus cualidades su experiencia y su destreza en transmitir su doctrina. Haber aprendido cómo hay que aceptar las finezas de los amigos
sin dejarse esclavizar por ellas y sin rechazarlas toscamente. A Sexto, la benevolencia y el modelo de una casa patriarcal, la idea de la vida conforme a la razón natural, la gravedad sin afectación, la solicitud desvelada por los amigos, la tolerancia a los necios y a los atolondrados. En suma, la armonía con todos. De este modo, su trato les ganaba con más atractivo que cualquier lisonja y les inspiraba a la vez el más profundo respeto. La habilidad en descubrir con exactitud el método y en regularizar los principios necesarios para la vida. No haber nunca manifestado ni una en apariencia señales de cólera u otra pasión. Antes bien, poseer un carácter pacífico y al mismo tiempo entrañable. La propensión a la alabanza, pero con discreción. La vasta erudición cipendentaria. Aprendí de Alejandro el Gramático el no censurar. No herir a quienes se les fue un barbarismo, un solecismo o cualquier viciosa pronunciación, sino anunciar con maña aquella única palabra que convenía proferir, bajo la forma de una respuesta, de una afirmación o de una liberación sobre el fondo mismo, no sobre la forma o por otro medio apropiado de hábil sugerencia. De frontón, el haber comprendido hasta qué punto llega la envidia, la duplicidad y la hipocresía de los tiranos, y cómo de ordinario esos personajes que llevan entre nosotros el nombre de patricios son, y en cierto modo, insensibles a la estima. De Alejandro el Platónico, el no repetir a menudo y sin necesidad, sea de viva voz, sea por escrito, que estoy muy ocupado, y no rechazar así sistemáticamente los deberes que las relaciones sociales imponen, pretextando un agobio de quehaceres. De Catulo, el no despreocuparme por las quejas de los amigos, aun en el caso que fuera inmotivada la queja, sino, al contrario, intentar restablecer las relaciones de amistad, elogiar de grado a los maestros, como es fama que lo hacían Dominicio y Ateneo todo, amar sinceramente a los hijos. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y al bien, el haber conocido gracias a él a Traceas, Elvidio, Latón, Dion, Bruto, haber adquirido la idea cabal de un Estado democrático, fundado sobre la igualdad y la libertad de voto, y de un poder que respetase por encima de todo la libertad de sus vasallos. A él también la aplicación perseverante, sin desfallecimiento a la filosofía, la beneficencia, la asidua liberalidad, la plena esperanza y confianza en la buena fe de sus amigos, ningún desestímulo para aquellos que se tenía deber de censurar, ninguna necesidad de que sus amigos, conjeturando, adivinaran qué quería o no quería, pues procedía francamente con ellos. De Máximo, el señorío de sí mismo, sin dejarse arrastrar por las ocasiones, buen ánimo en todas las coyunturas, aun durante las enfermedades, la moderación de carácter dulce y grave, el cumplimiento sin esfuerzo de cuantas tareas se tienen a cargo, el que todos confiaran
que así sentía como decía, y que cuando obrara lo hacía sin fin torcido. Nada de asombro ni temor. Nunca precipitación ni perplejidad, ni incertidumbre, ni abatimiento, ni medias sonrisas, seguidas de arrebatos de ira o desconfianza. La beneficencia, la facilidad en perdonar, la sinceridad. Dar la sensación de hombre firme, más bien que enderezado. Ninguno pudo imaginarse que Máximo le aventajara, ni admitir que nadie le fuera superior. En fin, su urbanidad y cortesía. De mi padre, no mi padre biológico, Anonio Vero, sino el emperador Antonino Pío, mi padre adoptivo. La mansedumbre, pero también la firmeza inalterable en las resoluciones tomadas con madurez, la indiferencia respecto a las vanas apariencias de gloria, el amor a los negocios con perseverancia, la atención para prestar oídos a los que son capaces de proporcionar algún proyecto de utilidad pública, el distribuir a cada uno inflexiblemente según su mérito, la habilidad en discernir cuando hay necesidad de un esfuerzo persistente o de un aflojamiento, la renunciación a la familiaridad con los mancebos, la jovialidad con todos, la libertad concedida a los amigos para que no asistieran siempre a sus convites, ni le acompañaran necesariamente a los viajes, encontrándole, antes bien, siempre ecuánime cuando alguien por alguna precisión le hubiese dejado algún tiempo. El afán y la constancia en examinar minuciosamente los asuntos, sin renunciar a una cabal investigación, satisfecho con una información superficial. El cuidado en conservar a los amigos, sin mostrárseles fastidiado ni excesivamente apasionado. El arte de bastarse a sí mismo en todo, manteniendo la serenidad, la atención en perver de lejos y en ajustar muy de antemano todos los pormenores sin alboroto, la represión de las aclamaciones y de todo género de lisonja hacia su persona, la vigilancia constante a los grandes intereses del Estado, la administración con cuenta y razón de los impuestos públicos y la tolerancia con las murmuraciones que éste en particular les aherían. Ningún temor supersticioso en el culto a los dioses. Respecto a los hombres, ninguna bajeza para granjearse la popularidad, mostrándose demasiado obsequioso o demasiado amigo del populacho. Antes bien, sobriedad ante todo, conducta constante, experiencia del vivir decoroso, sin deseo de novedades, el uso de los bienes que contribuyen al regalo de la vida, y de ellos habíale colmado la fortuna, a la vez sin fausto y sin excusas, de suerte que sin rebozo los gozaba, enviándole a las manos, y no los echaba de menos cuando le faltaban. Nadie había podido tacharle de charlatán, de adulador, de pedante. Al contrario, todo el mundo reconocía en él a un hombre maduro, consumado, inaccesible a la adulación, capaz de dirigir los negocios ajenos sin olvidar los propios. Además, el respeto con que trataba a los que le daban de veras al ejercicio de la filosofía, en cuanto a que lo fingían, sin dirigirles reproche alguno. No se dejaba embaucar por ellos. A más de esto, su plática afable y encantadora, sin llegar a la hartura,
la diligencia con que cuidaba razonablemente la compostura de su cuerpo, pero no como quien ama demasiado la vida, sin refinamiento y tampoco sin diligencia. Así, gracias al cuidado de su persona, no tuvo casi nunca necesidad de recurrir a la medicina, ni a los medicamentos de uso interno o externo. Sobre todo, su complacencia, exenta de envidia, en los hombres excelentes en alguna facultad, por ejemplo, la elocuencia, la jurisprudencia, la ética o bien otra ciencia, la ayuda que les prestaba para que consiguiera cada uno de los honores que merecía a tenor de sus particulares profesiones, teniendo siempre a la vista la disciplina de los antepasados, pero sin hacer de ello alarde, al mudarse a dichas costumbres. No era de los que propenden a desplazarse o desahogarse, sino que gustaba de permanecer largo tiempo en los mismos sitios y quehaceres. Al cesar los violentos ataques de sus dolores de cabeza, entregábase pronto, rejuvenecido y vigoroso, a sus tareas habituales. No hacía muchos misterios, sino escasos, de tarde en tarde, y solo sobre asuntos del Estado. Su conducta era razonable y mesurada en la celebración de fiestas, en la construcción de edificios y en las distribuciones al pueblo. En otros casos análogos, como cuadra al hombre solo gobernado por las reglas del deber y no por el aura de la gloria popular, ni bañosas deshora, ni afición apasionada por edificar, ni primor en la comida, ni en los tejidos y pliegues del vestido, ni en el brillante aspecto de sus pajes. La holgura que le procuraba la vida oficial en el Orio permitíale desplazarse a una quinta vecina, algo más bajo, y las más veces a las que poseía en Lanubio. Líbrase en tales ocasiones de todo aparato ceremonioso. Si bien solía disculparse de tanta libertad, como hizo con un publicano en Tésculo, que le ofrecía sus servicios. Esta era habitualmente su manera de vivir. Nadie lo vio altanero, ni malhumorado, ni duro, hasta el punto que se le pudiera decir de él: no más, ¿cómo suda? Sino que siempre sus planes estaban meditados exactamente, despacio, sin turbación ni desorden, sólidamente, concertadamente. Se le podría con razón aplicar lo que se cuenta de Sócrates, que sabía abstenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya carencia hacen felices a los más de los hombres, mientras se entregaban a su goce sin templanza. Su fuerza, en fin, y su resistencia y el equilibrio en uno y otro caso son propios de un hombre que posee un espíritu bien templado, invicto, como lo probará en la enfermedad que le llevó al sepulcro. Debo a los dioses el haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos familiares, parientes y amigos, casi todos buenos. El no haber faltado en nada a mi deber con ninguno de ellos, aun cuando, debido a mi carácter, hubiera podido, dada la ocasión, hacerlo. Es pues un beneficio de los dioses el no haberse producido un concurso de circunstancias capaz de hacerme hoy avergonzar. No haber sido educado largo tiempo en casa de la concubina de mi abuelo, haber conservado sin mancillar la flor de mi juventud, no haber usado de una prematura virilidad, más aún haber traspasado el tiempo oportuno,
haberme supeditado a un príncipe. Mi padre debía destruir en mí toda vanidad y hacerme comprender que se puede vivir en la corte sin tener necesidad de una guardia personal, de vestidos lujosos, de lámparas, de estatuas y otras cosas parejas y de tal pompa, y que por el contrario, cabe muy bien ceñirse casi a la condición de un simple particular, sin proceder de ello indigna o negligentemente, con la relación a los deberes que impone la soberanía del Estado. Haberme cabido en suerte un hermano, Lucio Sedonio Cómodo, más tarde conocido como Lucio Vero, quien fue adoptado por Antónimo Pío, junto a mí, Marco Aurelio, con quien se asoció con coemperador, casándose con su hija Lucía, capaz, por su carácter, de incitarme al cuidado de mí mismo, y que al mismo tiempo me encantaba con su trato y su cariño. Haber tenido hijos, ni ineptos ni contrahechos. No haber avanzado demasiado en la retórica, en la poesía y en otros estudios que acaso me habrían absorbido, si yo hubiese observado que adelantaba en ellos. Haberme anticipado a los deseos de mis maestros, colocándolos en el grado de dignidad que me parecía deseaban, sin abandonarme a la esperanza de poder más tarde, dada su joven edad, efectuar mi deseo. Haber conocido a Polonio, Rústico, Máximo. Haberme representado claramente y a menudo el sistema de una vida conforme a la naturaleza, de suerte que, en cuanto concierne a los dioses, a sus comunicaciones, socorros e inspiraciones, nada me impedía, desde entonces, vivir acorde con la naturaleza. Y si aún estoy lejos de ello, es por mi culpa y por haber desatendido las advertencias, mejor aún, las lecciones de los dioses, la resistencia indefectible de mi cuerpo a tal género de vida, no haber estado en contacto ni con Benedicta ni con Teodoto, y más tarde, acosado por las luchas amorosas, haber jurado, aunque enojado a menudo contra Rústico, no haber hecho nada de que deba arrepentirme. El que mi madre, destinada a morir joven, pasó a lo menos cerca de mí sus postreros años, que cuántas veces quise socorrer a un hombre indigente o que tenía por otra razón necesidad de ayuda. Nunca oí que no hubiera dinero disponible, y no haber experimentado yo mismo la necesidad del socorro ajeno. Haber tenido una tal consorte, tan obediente, tan apasionada y tan sencilla. Haber tenido en abundancia maestros capacitados para mis hijos. Haber recibido, entre sueños, la revelación de diversos remedios, y especialmente para mis vómitos de sangre y mis sabidos de cabeza, una especie de oráculo a este propósito en Gaeta. El no haber caído cuando empecé a gustar de la filosofía en manos de un sofista, ni haberme dedicado al análisis de autores o a resolver silogismos o perder el tiempo en la física celeste. Todas estas gracias provienen necesariamente de los dioses benéficos y de la fortuna. Entre los caudados a la orilla del río Gran,